Muy buenas tardes, ha llegado nuevamente la hora del reloj checador, un espacio en el cual buscamos analizar problemas del interés nacional, pero que también son problemas que interesan y de manera fundamental a la clase trabajadora. Pues en esta ocasión vamos a cambiar un poquito la orientación de nuestro programa. Hemos buscado ver en el plano nacional cuál es la situación que viven los trabajadores, cuál es la situación que viven los jóvenes, en la investigación, etcétera. Pero ahora nos vamos más en grande, nos vamos a un plano internacional. ¿Cómo está la organización de los trabajadores a nivel internacional? ¿Cómo está el sindicalismo en el mundo? Y en particular, una de las grandes organizaciones, hasta donde sé, es la primera gran organización del sindicalismo internacional, que es la Federación Sindical Mundial. Antes que nada, agradecemos a nuestro equipo técnico, que como siempre es quien hace posible que nos vean en sus dispositivos, a Tania Quesada, agradecemos a todo el equipo que no se ve en la emisión, pero trabaja arduamente para que ustedes puedan conocer las opiniones de nuestros invitados. Bienvenido, licenciado Luna, y damos la bienvenida a nuestros invitados en esta ocasión, o les pedimos que se presenten. Mi nombre es Alejandro Mancilla Islas y soy un trabajador de la Universidad Nacional Autónoma de México, sindicalizado. Soy Ángel Chávez Mancilla, soy historiador de movimientos sociales, justamente estoy apenas acercándome a trabajar los años 50, 40, que es hacia donde va surgiendo la Federación Sindical Mundial. Muy bien, pues como de costumbre buscamos no que sea exclusivamente desde el cubículo, desde la academia, sino que sea desde la práctica. Y pues nuestros invitados no nada más son estudiosos, sino son militantes de la lucha de los trabajadores. Decíamos, la Federación Sindical Mundial es una de las primeras grandes organizaciones de los trabajadores a nivel internacional. Y decimos una de las primeras porque antes de la Federación, evidentemente hay otras organizaciones, simplemente mencionaríamos que ahí sí tal vez la primera gran organización es precisamente la primera internacional, donde están nada más y nada menos que los inspiradores de estos símbolos que ahora a algunos no les gustan mucho, Carlos Marx y Federico Engels. Pues nunca les ha gustado. Nunca les han gustado. Pero que habrá que decir, pues independientemente de que les guste o no les guste, son una realidad y son parte de la historia, pero más que parte de la historia, parte de una realidad actuante, que es parte de lo que vamos a ver en esta emisión. Sabemos, y nos podrán corregir, que la Federación Sindical Mundial nace en 1945 y nace agrupando a pues la inmensa mayoría de los trabajadores del mundo, con las grandes centrales sindicales internacionales, los sindicatos europeos como los franceses, los italianos, los sindicatos de Estados Unidos, los sindicatos de América Latina. Por cierto, de México, una de la Confederación de Trabajadores de México es parte de la Federación Sindical Mundial en su nacimiento, los sindicatos argentinos, los sindicatos de toda América prácticamente. Posteriormente, y seguramente algo se habrá de mencionar en el transcurso del programa, pues hay diferencias, como siempre entre los trabajadores hay diferencias, pero no nada más entre los trabajadores, sino hay diferencias de otro tipo, y algunos de los sindicatos fundadores, como los ingleses, por ejemplo, como la AFL-CIO de Estados Unidos y como la propia Confederación de Trabajadores de México, se salen de la federación y hay muchos cambios a lo largo de la historia. Bueno, algunos de los sindicatos que rompen con la Federación Sindical Mundial forman otra confederación también bastante numerosa, que es la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres,
que bueno, ya desde el nombre que adoptan es muy ilustrativo de las ideas que plantean. Pues una idea fundamental con la que nace es oponerse a los comunistas que quizá maldades querían hacer en el mundo. Y hay otra organización internacional, la Confederación Mundial de Trabajadores, licenciado. Confederación Mundial del Trabajo. Que surge un poco más adelante. Seguramente el licenciado nos podrá decir algunas palabras sobre esta otra. Pues sí, la Confederación Mundial no se distingue mucho en los aspectos ideológicos, porque incluso sus raíces son de la democracia cristiana o demócratas cristianos, que es el concepto filosófico por el cual sus dirigentes proyectan la idea de crear el tipo de sindicalismo que tiene otras expresiones en América Latina, como las tuvieron las demás organismos internacionales. Recordemos que la CMT aquí en América Latina, salvo Estados Unidos y Canadá, su representante era la CLAN. ¿Qué significa? Central Latinoamericana de Trabajadores. Muy bien. Bueno, pero que era el bloque socialista, ¿no? Es decir, que el peso político que tuvo el surgimiento del FSM y el por qué surgen centrales sindicales opuestas se puede entender únicamente en el contexto del panorama de la Guerra Fría. Sería como uno de los elementos que decir y mencionar un punto antes del surgimiento en el 45 de la Federación Sindical Mundial, que de hecho es lo que marca las posiciones de lucha y choque que tiene la Federación Sindical Mundial cuando recién surge, y es lo siguiente: la base orgánica desde la cual surge la Federación Sindical Mundial está hecha por la parte, digamos, como más, sobre todo y por así decirlo, más combativa, más de avanzada, que estaba agrupada en la Internacional Sindical Roja, que era justamente pues el proyecto que tenía sí la Unión Soviética, pero justo con esta idea sindical de que sea, en todos los países, no solo comunistas, pero sí con una posición de comunistas dirigiendo esta central, que era eso, ¿no? La Internacional Sindical Roja, que de hecho es de donde sacan muchas experiencias para fundar la Federación Sindical Mundial. Y hay documentos, pues, en el caso de México, de quienes buscaron participar en la Internacional Sindical Roja. Como ¿cuál fue el vínculo? Pero lo que sí se sabe es que circuló el periódico de la Internacional Sindical Roja aquí en México, en los años 30, que fue la base para después hacer la FSM. Solo mencionar esto, es decir, que como se mencionaron aquí, la base de fondo es una posición, pues digamos, como más vinculada a una cuestión soviética, socialista, pero en todo caso siempre amplia, ¿no? Es decir, no buscaba que fuera únicamente de comunistas, sino todos los trabajadores, pero digamos, pues sin decirlo tan abiertamente, pero hay unos comunistas al frente, ¿no? Que sería un elemento que considero vale la pena mencionarlo, ¿no? Como para develar qué es lo que buscaba en ese momento la Federación Sindical Mundial cuando surge, pues. Claro, sí, la Federación Sindical Mundial surge el 3 de julio de 1945. De hecho, surge antes de la conferencia de San Francisco, de la cual emana la misma Organización de las Naciones Unidas, y esta adopta más que nada una posición en la cual se pide o se exige, pues, y se lucha también para buscar la paz. Pero no solamente la paz, sino también acabar con las injusticias sociales, ¿no? Y entonces se adhiere al posicionamiento que tiene la ONU respecto a esta cuestión, ¿no? Dice, este es el estatuto de la ONU emanado de la Conferencia de San Francisco, que ocurre a posteriori la primera conferencia de la Federación Sindical Mundial, que fue en París el 3 de octubre, ¿no? Dice: nosotros, el pueblo de las Naciones Unidas, determinado a salvar a las futuras generaciones de la lacra de la guerra, que 2 veces en nuestra vida ha provocado un dolor incalculable a la humanidad, a reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos para hombres y mujeres y para personas de naciones pequeñas o grandes, a establecer las condiciones bajo las cuales la justicia y el respeto por las obligaciones que surjan de las amenazas y otras fuentes de leyes internacionales puedan ser mantenidas, a promover el progreso social y mejor calidad de vida en una mayor libertad, y con estos fines practicar la tolerancia y vivir juntos en paz unos con otros como buenos vecinos. Nuestras fuerzas para mantener la paz internacional y la seguridad, a asegurar mediante la aceptación de los principios y los métodos de institución que la fuerza armada no sea usada más que por el interés común,
y emplear la maquinaria internacional para la promoción del progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos tomado la decisión de combinar nuestros esfuerzos para cumplir estos objetivos. Es decir, este estatuto emanado de la Conferencia de San Francisco, de la cual surge la ONU, también lo adopta, digamos, de manera paralela, de manera sin cambios, pues, la FSM, ¿no? Y es uno de sus principales objetivos, mantener la paz, pero también terminar, pues, con las desigualdades sociales, ¿no? Y en ese sentido, pues, es como un preámbulo en el cual ellos plantean que se acaba por fin con el fascismo y se puede dar paso en la humanidad para conseguir la paz y para restablecer ciertas cuestiones que la Segunda Guerra Mundial fue destruyendo, pues, ¿no? ¿Cuál sería, desde su apreciación, la importancia del surgimiento de estas organizaciones sindicales a nivel internacional? Es decir, a nivel de algún estado, pues depende del estado, es cuando surgen las primeras agrupaciones sindicales, que es la defensa de sus intereses o que no los fastidien tanto, como ha sucedido y como sucedió. Pero la creación de un organismo internacional lleva un propósito quizás diferente. Desde su óptica, ¿cuál, aunque ya dio un antecedente importante de la federación, que surge, pues prácticamente termina la Segunda Guerra Mundial? Y pues sabremos que hay un rompimiento en el sistema capitalista importante, y esto hace que se recambien muchas cosas, y el sindicalismo entra dentro de este recambio con una visión que es muy importante destacar, que me parecía que fuera importante que ustedes lo pudieran comentar. A ver, y antes de continuar, y dado que los trabajadores por necesidad tenemos que ser disciplinados, también aquí tenemos que ser disciplinados con el tiempo, y antes de que producción nos vaya a regañar, vamos a un corte, y regresando del corte inmediatamente respondemos. Escuchamos la respuesta. Pero antes, que no olviden que nos sintonicen a través de las páginas que aparecen en su pantalla, y recuerden que en Canal TV la lucha sigue. En Cita con la Sororidad hablaremos de la lucha de las mujeres en su rol de lideresas, profesionistas y luchadoras sociales para acceder en la política, la ciencia y la cultura. Un empoderamiento desde el cual buscan transformar a México. Soy Griselda Lozada y las espero en Cananea TV, porque la lucha sigue. Pues como en nuestros centros de trabajo, después de que el reloj checador nos ha permitido salir a comer, por ejemplo, regresamos rápidamente y activamente a continuar con nuestros temas. Queda una pregunta pendiente del licenciado Luna. Yo simplemente, para darles más tiempo a los compañeros, agregaré un elemento. Se ha mencionado la paz, pero es evidente que la paz, como la veían las potencias dominantes, la paz como la veían los sindicatos de la Federación Sindical Mundial, o la paz como la veían los sindicatos que a la postre formaron otras tendencias, son cosas muy distintas. Adelante. Claro que sí. Bueno, primero sobre la pregunta en el aspecto más general de la importancia de que surjan organizaciones a nivel mundial. Pues justo como se mencionó al inicio, podemos decir que el antecedente primero tiene que remitirse hasta la Primera Internacional de Trabajadores. La importancia de estos esfuerzos, aún de la Primera Internacional, que tiene el mismo elemento que otros, digamos, agrupamientos a nivel internacional, tiene que ver con hacer una visión en la cual los trabajadores en conjunto a nivel mundial comprenden que la posición que tienen en cualquiera de los países depende de sus condiciones de vida, que dependen de que son trabajadores, y de eso que les permita llevar a un choque con los patrones. Pues, es decir, da una visión a nivel mundial de que los trabajadores tienen ejes comunes a nivel mundial, y esos ejes comunes que son asalariados. Al menos la visión que se podrá decir que ese es un elemento más general, es decir, permite un frente de lucha a nivel mundial de todos los trabajadores. El segundo esfuerzo a nivel internacional de trabajadores que se concreta de esa forma
Bueno, mejor dicho, el segundo que yo tengo en cuenta es lo que les mencionaba. Y de hecho es la base de la Federación Sindical Mundial. Y es, bueno, esto que les decía de la Internacional Sindical Roja. Es muy interesante porque los documentos de la Internacional Sindical Roja lo que van diciendo es, si hay una huelga minera en Alemania, los trabajadores mineros de Inglaterra tienen que solidarizarse. ¿Y eso cómo se hace? Se hacía con una huelga. Si los trabajadores de tal industria en un país estaban en huelga o estaban en paro, en otro país también respondían. De fondo lo que tenían en cuenta, al menos lo puedo decir, la visión más de pues los políticos que desarrollaron como las bases de la Federación Sindical Mundial sí tenía que ver con eso, es decir, lo que podríamos llamar el frente de clase contra clase. A nivel mundial decir que no importa de qué país sea el trabajador, sino que todos están atravesados porque tienen que chocar con los empresarios y los patrones de sus países. Eso es en realidad lo que yo podría decir que surge desde la Internacional Sindical Roja y se mantiene en la Federación Sindical Mundial. Eso es lo general. Lo particular de la Federación Sindical Mundial que se mencionaba sí tiene que ver con el contexto que se menciona que es después de la guerra, pero también para comprenderlo mejor habría que ver que terminada la guerra, después de 45, 46, 47 hasta 49, fue un proceso donde se fue realineando a nivel mundial qué fuerzas estaban con la parte imperialista, por así decirlo, con Estados Unidos, y qué partes estaban con la Unión Soviética. Y la visión de paz que tuvo más fuerza y a la cual se afilió la Federación Sindical Mundial responde a la propuesta del Consejo Mundial de la Paz, que era igual una propuesta que surgió a partir en el 47 de una reunión de partidos comunistas que presidió Stanov, que era un miembro del PECUS, y que fue a la que se afilia al FSM. De hecho, lo que leyó el compañero es la propuesta que está haciendo los sindicatos para decir, bueno, acaba de terminar la guerra, no queremos más guerra, pero también tengamos en cuenta que la guerra que estaba posible no era una guerra de inicio tan únicamente entre países imperialistas. La guerra que más le preocupaba a todos era una guerra pues ya más bien nuclear entre los dos grandes bloques, ¿no? La parte socialista, la parte capitalista, y eso es donde el FSM se está adhiriendo, ¿no? De hecho hay llamados en los años, 49, 50, el llamado de Estocolmo, el de Berlín, donde la FSM se va afiliando, ¿no? ¿Qué son estos llamados? Son llamados que pedían que se acabe la guerra de Corea, que se prohíba la bomba atómica, y son un poco a lo que se sumaría el FSM. Entonces, es decir, si hay un punto donde la Federación Sindical Mundial tiene una visión de lucha clasista, de hecho su programa, bueno, ya el compañero podrá hablar un poco sobre el programa con el cual surge, pero sobre la lucha por la paz, y el objetivo que tenía me parece que era dar una mejor vida a los trabajadores, asegurando la paz en todos los países y creando en cada país un frente de lucha que supusiera. Por ejemplo, aquí Vicente Lombardo Toledano, que hacía parte de eso, que llevaba la CETAL, pues justo tenía la visión de empujar a los trabajadores a una oposición a la guerra, es decir, era de inicio que comprendieran como el momento histórico en el que se estaba, ¿no? Digo un poco por lo que tú mencionabas de la cuestión de la visión de la paz y de la importancia que se tenía, ¿no? Bueno, la necesidad de a nivel mundial hacer un movimiento, una respuesta de los trabajadores en contra de los proyectos, pues digamos, guerreristas, ¿no? Eso es un poco en cuanto a lo que mencionaban, pues no sé si quieras decir algo. Sí, nada más sumar, nosotros tenemos una postura ante esas cuestiones y decimos ni guerra entre pueblos ni paz entre clases, ¿no? O sea, sabemos pues que los ejércitos militares de cada nación, pues en su mayoría son de extracto obrero, ¿no? Y en ese sentido es que nosotros planteamos pues que en una guerra imperialista, en una disputa interimperialista, pues siempre los más afectados vamos a ser la clase trabajadora, ¿no? Y en realidad corresponde a intereses capitalistas, a intereses imperialistas que lo que buscan pues es seguir expandiendo su dominación, y que en realidad quienes más salen afectados pues somos la clase trabajadora en cualquier guerra, pues, ¿no? Y en ese sentido, o sea, la FSM también plantea esta cuestión de la libre autodeterminación de los pueblos, ¿no? Poniendo un contrapeso pues a esta cuestión del imperialismo, ¿no? Que más o menos el compañero ya ha venido explicando. Bien, ¿y cuáles podríamos considerar los aspectos, aunque se ha planteado en términos generales, los aspectos centrales por los cuales la Federación Sindical Mundial llama a los trabajadores del mundo a organizarse en sus filas y a luchar por ellos? Sí, en el primer congreso de la Federación Sindical Mundial
se reafirman algunas demandas de los trabajadores, ¿no? Que es libertad de organización, sindical para todos, abolición de cualquier tipo de discriminación basada en la raza, creencias, color o sexo, el derecho al trabajo y a las vacaciones pagadas, sueldos adecuados y un mejor estilo de vida, vivienda, comida, etcétera, seguro social con garantías para el desempleo, las enfermedades, de los accidentes y la vejez, ¿no? O sea, cuestiones básicas de cualquier organización, cualquier agrupación sindical, ¿no? Que desde esa época pues ya se vienen reivindicando de una manera más consciente y más extensa, más general. Muchas de las luchas no son solamente a pie de cañón, como se dice. También muchas de las luchas se dan en otras esferas, a nivel legislativo, a nivel más político, como se pueda mencionar, y a nivel filosófico ideológico, es decir, no solamente en la fábrica, no solamente con un volante, sino es una lucha mucho más amplia. Sin duda, cuando hablamos de la presencia del sindicalismo internacional, pues no siempre hay coincidencias, aunque aparentemente todos manifestamos o manifiestan en el sentido de que ciertos preceptos para los trabajadores deben ser casi iguales, pero la forma en que se llega es muy diferente. Quizás la lucha más interesante, la OIT, cuando que empezó a organizar como tal, la OIT tiene sus orígenes desde después de la Primera Guerra Mundial, y en este proceso la participación más importante que al menos yo visualizo es cuando la Federación Sindical Mundial viene a ser casi un contrapeso natural de las otras dos organizaciones que existían y que estaban presentes en la OIT, ¿sí? ¿Con cuáles, por ejemplo? Bueno, pues empezaron a hablar de una igualdad, pero ya no una igualdad figurativa, sino una igualdad expresada en que era la obligación de los estados el alinearse con aquí en México hay alguna experiencia muy importante, no solamente a principios de siglo, con las primeras participaciones de compañeros anarquistas y comunistas, sino incluso después con la época cardenista, ¿no? Que hubo más oportunidad sindical. De los sindicatos mexicanos que están adheridos o se adhirieron en esa época a las distintas organizaciones, ¿ustedes cuáles destacan como más importantes? Su participación fue más, ¿cómo dijéramos? ¿De verdad integrada o nada más se metieron ahí a ver qué hacían? Bueno, primero sobre la cuestión internacional que mencionas. No era rollo mío, así como paranoia, cuando decía, no, la CIA y esto. De hecho, bueno, aquí tengo el plan de lucha de la FSM, y un poco haciendo parte de los antecedentes, ellos mencionan, ¿no? Abiertamente, dice, ¿no? Utilizando la CIA y otros servicios de inteligencia, la corrupción de millones de dólares, fundaron en 49 la CIOS, hoy su nombre es CSI. Es decir, es una posición que está dando la misma Federación Sindical Mundial, no es para que fuera ahí una especulación nuestra, ¿no? Sobre la participación activa en la Federación Sindical Mundial, bueno, ya lo han mencionado, ¿no? De inicio, en su momento, el CTM, como con gran fuerza que tuvo, pues estuvo integrada, y toda la parte que estuvo vinculada a la CETAL con Vicente Lomaro Toledano, que había cuestiones de industria, estuvieron vinculadas. Sobre cuáles estuvieron más, es decir, participando de forma más activa dentro de la Federación Sindical Mundial, ahí sí yo no tengo como el dato específico de cuáles fueron las que sostuvieron la Federación Sindical Mundial aquí en México, pero al menos lo que sí tengo en cuenta es que no fue tanto, por ejemplo, los comunistas, sino Vicente Lomaro Toledano, es decir, que fue y alcanzó cargos importantes dentro de la Federación Sindical Mundial, y al menos esa parte es la que yo tengo ubicada, ¿no? Dentro de la participación que se tuvo. Sí. No, pues es más o menos. Aunque a lo mejor sí habría que recordar, y precisamente yo creo que el momento actual nos llama a ello, porque incluso tenemos actualmente una organización con las mismas siglas, el papel que jugó la Central Sindical Unitaria de México, precisamente en el proceso de unidad que dio lugar a la creación de la Confederación de Trabajadores de México.
La Central Sindical Unitaria de México era una central sindical dirigida por el Partido Comunista. Ahora, el Partido Comunista a lo mejor no estaba en todos los sindicatos, pero estaba en los sindicatos de industria, que son los más importantes. La participación de los compañeros comunistas en el sindicato ferrocarrilero, en el petrolero, en el minero, era fundamental, en los electricistas. ¿Sí? De hecho, pues algunos probablemente pueden asegurar incluso que la CTM es una creación de Cárdenas. Bueno, Cárdenas evidentemente tuvo un papel y buscó aprovechar, pero el impulso que desde las bases daban los militantes comunistas, eso es algo que me parece no podemos negar. Entonces yo creo que sí, los comunistas, y evidentemente con la posición de la Federación Sindical Mundial, tiene que ver mucho en los antecedentes. ¿Por qué? La CTM en 45 se integra a la Federación Sindical Mundial, ya en un momento en que la CTM prácticamente había expulsado a los comunistas, pues por todo ese impulso, por todo ese trabajo de organización, de educación que habían hecho. Entonces me parece que sí es algo muy importante. Pero como de costumbre, el tiempo, el implacable tiempo no nos permite detenernos mucho, y sobre todo ahora que estamos hablando de historia, entonces tratemos de ir un poquito, invitar a nuestro público, y seguramente nos podrán dar algunos elementos de bibliografía para quienes quieran abundar en el tema, y vamos después de un breve corte a ver cuál es la situación actual del sindicalismo internacional y en particular de la Federación Sindical Mundial. Como siempre, invitamos a todos a que compartan con sus amigos y a sus enemigos también, díganles que lo vean si no les gustó el programa. El chiste es que mayor número de gente vea este programa, vea las ideas, los planteamientos que nuestros invitados nos comparten. ¡Caray! Oiga, señor, señora, ¿cómo queremos un mejor país si no cambiamos nosotros? Yo soy su amiga Jerry González, nos vemos por Cananea TV, porque caray, la lucha sigue. Pues continuamos en Reloj Checador analizando la situación del sindicalismo internacional y de una de sus principales vertientes, que es la Federación Sindical Mundial. Bueno, ya hemos visto algunos elementos de historia. En la historia podríamos detenernos no mucho rato más, sino varios programas más. Sin embargo, pues vamos a la situación actual. Hay un hecho histórico que indudablemente transformó muchas cosas en el mundo, que es el desplome del bloque soviético. Seguramente a partir de este cambio, a partir de aquellos tiempos en los que algunos ya nos daba miedo, no había internet en ese tiempo, o no teníamos acceso, nos daba miedo comprar el periódico en la mañana, porque de pronto nos encontrábamos con la noticia de que ya Ucrania declaró la independencia, de que ya Bielorrusia dijo, etcétera. Y entonces, pues ya con verdadero miedo nos enterábamos de las noticias. Bueno, lo cierto es que hay un cambio en la Federación Sindical Mundial, y seguramente es un cambio que no se dio nada más en ese momento, sino que ha venido evolucionando. ¿Cuál es la situación actual de la Federación Sindical Mundial? Bueno, primero, lo que registra la Federación Sindical Mundial en su página, ellos hablan de 100 millones de trabajadores afiliados, es decir, de todos los sindicatos que pertenecen, es el dato que ellos mencionan, en 130 países. Es uno de los datos que ellos mencionan este año, ¿no? Habían 95 millones, hablaban hace unos 4 años. Eso es en cuanto a militancia, ¿no? Gente que pertenece y demás. Pero sí mencionar lo siguiente: la valoración que ha hecho la Federación Sindical Mundial respecto de, nosotros llamamos el triunfo de la contrarrevolución en la Unión Soviética y todo el bloque socialista, llevó a la visión que sigue. Las condiciones de los trabajadores, condiciones, es decir, salario, horas de trabajo, seguridad social, se habían mantenido de alguna forma un tanto estables por la existencia del bloque socialista. Un poco lo que ellos argumentan es, bueno,
pues si el capital presionaba más, la gente veía que en el otro lado el sindicalismo del FSM y los proyectos socialistas pues eran atractivos, entonces tenía que mantener, digamos, como cierto margen, es decir, hasta cierto punto pues menguar sus intereses por explotación. Entonces la FSM dice que a partir de que triunfa la contrarrevolución, las condiciones de trabajo a nivel mundial vinieron en decremento. Entonces esa problemática también afectó a la misma organización como Federación Sindical Mundial. Es decir, la misma propuesta de chocar contra los sindicatos, de sobre todo una visión que ya a nivel mundial está un poco implantada, ¿no? De desprestigio a los sindicatos y decir, bueno, un poco esta idea también surgida de aparatos norteamericanos, de chocar contra la corrupción y demás, y decir, bueno, los sindicatos son corruptos, los sindicatos no pueden hacer bien su labor, que ha venido golpeándolos, ¿no? Es un poco lo que la Federación Sindical Mundial está valorando, pero para hablar de la situación actual, diríamos lo siguiente: a partir de la crisis 2008-2009, la Federación Sindical Mundial se reunió en un congreso y dio por resultado un documento que consideramos que es fundamental todavía, que se llama el Pacto de Atenas. Se llama el Pacto de Atenas porque se hizo justo en Atenas. Actualmente, bueno, parte de la Federación Sindical Mundial reside en Atenas, entiendo, ¿no? Está ahí, hay parte de la Federación Sindical Mundial que sus labores se efectúan ahí. Entonces, este Pacto de Atenas, la visión que da es la necesidad de luchar contra la crisis económica, es decir, sí, ya van, ya pasó el triunfo de la contrarrevolución, pero esta nueva crisis a nivel mundial que golpeó 2008-2009, que duró 2 años más todavía, la Federación Sindical Mundial lo vio como una propuesta y un momento de desarrollar su trabajo político. No sé si quieras abundar más. Sí, nada más para dar una idea del decremento que ha tenido en cuanto a los afiliados. La FSM, por ejemplo, en el 13º Congreso Mundial en Damasco, esto en el año 1994, se contaba con 300 millones de trabajadores afiliados, ¿no? O sea, se perdió más del 60% de número de afiliados de ese tiempo para acá, ¿no? Y que es un dato revelador de pues cómo se ha ido deformando, por decirlo de alguna manera, la misma Federación Sindical Mundial, ¿no? No sé si eso. Bueno, sí, y a partir de ese 13º Congreso Mundial de la Federación Sindical Mundial, surge un documento en el cual se plantean objetivos que hoy día siguen vigentes, ¿no? Son objetivos claros en los cuales dice: la FSM declara que su objetivo primordial es contribuir a la emancipación de los trabajadores a través de la lucha contra todas las formas de explotación del hombre por el hombre y lograr garantizar para todos los trabajadores condiciones de vida y de trabajo que les permitan obtener los mayores beneficios posibles del fruto de su trabajo, a fin de lograr para sí y sus familias el tiempo y los medios de vivir en las condiciones propias de nuestra época, que es la del impetuoso progreso de la ciencia y de la técnica, contra el colonialismo, del imperialismo, la dominación y el expansionismo en las esferas económica, social, política y cultural, por la eliminación del racismo y subdesarrollo, por garantizar la soberanía, la libertad y la seguridad de las naciones, la no injerencia en sus asuntos internos, el respeto a su independencia política, económica y social y la instauración de un orden económico internacional nuevo y justo, por el derecho y la garantía del pleno empleo, por una legislación de seguridad social y completa y adecuada que proteja a los trabajadores y sus familias en casos de enfermedad y vejez, y todas las demás formas de asistencia y seguridad social, por la formación, la educación y la cultura de todos los trabajadores, permitiéndoles tener acceso a todas las responsabilidades y cargos en función de sus capacidades, por la protección del medio ambiente laboral, adoptando medidas eficaces para conservar y promover las normas ecológicas y el desarrollo sostenible, para lograr la democracia social, económica y política, la defensa y desarrollo de los derechos y libertades de los trabajadores y los sindicatos, el respeto de los derechos humanos y la aplicación de los derechos universales de los derechos sindicales, por la prevención de una guerra nuclear y por la disolución de todas las alianzas y bloques militares contra la agresión y la guerra, y por la promoción de la distensión internacional, la instauración de una paz justa y duradera, la coexistencia pacífica entre todos los estados, la cooperación mutuamente ventajosa entre todos los pueblos y los estados, el cese de la carrera armamentista, sobre todo la nuclear, y la completa prohibición y eliminación de las armas nucleares y la reducción progresiva de los armamentos hasta llegar al desarme general y completo. Me parece que es evidente que una organización internacional de los trabajadores sufre todo tipo de ataques y
que se expresan precisamente en la disminución de membresía, en problemas continuos para su sobrevivencia. En algún momento, si mal no recuerdo, comentaban que incluso pues las sedes de la federación tuvieron problemas. Hace algunas décadas, cuando hablábamos de Federación Sindical Mundial, inmediatamente pensábamos en Praga, la sede. Bueno, de pronto, con el cambio precisamente de la caída del bloque soviético, pues ya no está ni los enormes recursos del Consejo Central de Sindicatos Soviéticos, que además tenían una membresía enorme. No sé ahora cuál sea la situación, ya no estaban. Posteriormente, en los tiempos del eurocomunismo, viene la salida de la Confederación General Italiana de Trabajadores, de la Confederación General de Trabajo de Francia, grandes centrales de millones de afiliados. Pero en cambio, me parece, no sé si estoy en lo correcto, sí se da un crecimiento. Mencionaba el licenciado Luna que en algún momento la CMT se enfoca hacia otro tipo de países. Bueno, a diferencia de los países europeos, donde estaba buena parte de la federación, de pronto ya empezamos a hablar de Damasco, de un congreso de la Federación de Siria, ya empezamos a hablar de la sede toda la parte de África, y en África. De pronto vemos que sí hay un cambio, o sea, sí hay golpes, pero también hay crecimiento. Y hoy me parece que también va a ser difícil que tengamos tiempo, pero desde mi punto de vista, la Confederación Sindical Internacional no es exactamente lo mismo que fue la CIOSL. Hay cambios. Bueno, la CMT terminó por fundirse con lo que fue la CIOSL en la Confederación Sindical Internacional, y hoy las tareas han cambiado. Hoy las realidades son otras. Hoy la Federación Sindical Mundial, seguramente sin abandonar sus banderas de clase, pues sí tiene otras tareas, ya nos han planteado algunas. ¿Y cuál es la perspectiva? ¿Qué se espera en el futuro inmediato para la Federación? Y, por ejemplo, yo recuerdo hace unos 20, 30 años, un encuentro que tuvimos precisamente en la sede en varias sedes fue del debate de nuevos retos del sindicalismo latinoamericano. Y tuvimos una cantidad de invitados de América Latina tremenda, de toda América Latina, y todos ligados a la Federación Sindical Mundial, todos que habían estudiado en la Universidad Obrera de México. Y bueno, hoy eso ha cambiado, pero la lucha, como el lema de nuestra emisora, la lucha sigue. ¿Y cuál es la situación hoy? ¿Y cuáles son las perspectivas? ¿Cuál sería la relación que hoy hay, si es que la hay, entre la FCM y otros organismos? Y algo muy importante que seguramente estará en la mente de nuestro auditorio: ¿cuál es la situación en México? De acuerdo, sobre la perspectiva general, justo como lo mencionas, ha sido de crecimiento. Después de la caída enorme que hubo en membresía, efectivamente también se están acercando a países como la parte de la India, África, hay un avance, ¿no? En el caso de América Latina, pues justamente recientemente hubo una reunión de la Federación Sindical Mundial de Mesoamérica, Caribe y Panamá. Digamos un poco para decir que sí hay un vínculo de la FSM con este continente, y en el caso de México, bueno, está la propuesta de la CESUM, un organismo que está surgiendo como propuesta de recuperar la histórica CESUM, que está vinculada a la FSM,
También los compañeros de la UNTA, que bueno, han estado bastante activos, vinculados. Cuando ha venido el secretario Giorgio Mavricos, pues lo han recibido, han tenido pláticas de forma cotidiana, y bueno, son como los que ubicarían, ¿no? Que están vinculados a la Federación Sindical Mundial, pero el interés de la Federación Sindical Mundial es que crezcan sus afiliados, ¿no? Sí está haciendo una campaña a nivel internacional, y de hecho el secretario está recorriendo varios países, ¿no? El caso de Francia, que recientemente estuvo la lucha de la CGT, y Mavricos estuvo visitando a los compañeros de la CGT, estuvo en las movilizaciones. Lo mismo ha pasado en otros lugares. También en el caso de Guatemala hay algunas, no recuerdo el nombre ahora de la central, pero está vinculada también a gente de la FSM. Pero bueno, creo que... ¿Tiempo? Ya te doy los nombres. No, sí. ¿Sí? Bueno, entonces la perspectiva, sí, como la vemos nosotros, tiene que ver con un crecimiento mayor, sobre todo a partir de que se pudo reestructurar y que la sede estuvo en Atenas, que ha tenido una movilidad mucho mayor, a diferencia de otros momentos. Nosotros consideramos que eso en parte tiene que ver con que no está en Atenas por casualidad, sino que en el caso de Grecia, que está el PAME como Frente Militante de Todos los Trabajadores, es una organización sindical que de hecho es la que ha impulsado las huelgas generales en Grecia, que se han hecho ya cuando menos una decena de huelgas, y es la que de alguna forma también le da ese impulso a la Federación Sindical Mundial. Entonces no es una cuestión que... Bueno, pues como en las fábricas, corremos a checar nuestra salida de este segmento. Hola, soy el Gato Vainilla y los espero en Cananea TV, porque ¡miau! Los maullidos y la lucha siguen. Bueno, pues regresamos y les agradecemos mucho que tengan el aguante de tenernos hasta este cuarto segmento y último de esta jornada. Estamos hablando de un tema importante desde nuestro punto de vista, porque el ver la historia del sindicalismo no solamente es decir que si hubo tiempos mejores que otros, que indudablemente pues lo podemos decir que sí, que hubo otros tiempos mejores, y sobre todo, bueno, porque tenemos un paradigma ideológico en el que de una u otra forma vino a afectar, desde mi punto de vista, una parte fundamental del sindicalismo internacional. Con el derrumbe del llamado bloque socialista, pues también como que vino una baja muy importante de segmentos importantes de los sindicatos que pertenecían a la Federación Sindical Mundial. Pero por otro lado, se han cambiado mucho las formas de trabajo, han cambiado mucho las relaciones de trabajo, no solamente a nivel México, sino a nivel internacional. Y cada vez muchas de esas relaciones van concatenadas, como en el caso, desde mi perspectiva, del último tratado que se firmó, en el que creo yo que se impone ciertas reglas de formas de trabajo. Y eso sin duda permea, pega, influye en el quehacer sindical. Aquí en México hay organizaciones sindicales que pertenecen a a las dos federaciones mundiales que existen actualmente. A uno las acaban de expulsar recientemente. En buena hora. Y en buena hora, gracias. Pero dentro de nuestro sindicalismo de la Federación Sindical, pues hay diversas organizaciones sindicales. Sin duda, pues los que deben juzgar si la organización sindical en la que están son los propios trabajadores de las organizaciones sindicales. Pero no está de más mencionar, desde mi perspectiva, que a veces estas organizaciones sindicales, la forma de actuar, en el caso nacional, no se corresponde con el pensamiento que se tiene a nivel internacional. Bueno, es mi punto de vista. Desde esa perspectiva, y quizás de lo más importante que el compañero Carlos Guillén, desde el inicio de la emisión de Reloj Checador, es intentar que los que participemos también veamos la ruta crítica y autocrítica, sí. Pero lo más importante, que de acuerdo a nuestra experiencia, digamos, ¿qué podemos hacer? Ya vimos lo que no se ha hecho, o lo que se hizo bien, o lo que se hizo mal, pero ¿qué podemos hacer? De tal manera que como trabajadores y como sindicalistas
podamos contribuir a hacer un esfuerzo de ver expectativas diferentes a las que actualmente hay. Sobre la cuestión que acaban de mencionar, bueno, siempre es útil y necesaria la visión autocrítica, y habría que decirlo, es cierto, que no hay una visión tal vez tan completa en todas las organizaciones del conocimiento de los principios de la Federación Sindical Mundial. Es decir, yo mencionaba, un documento fundamental es el Pacto de Atenas, de hecho es el que está rigiendo, y al mismo tiempo la plataforma de acción del 16 al 20 son documentos centrales que ahí están planteando qué hacer, y yo creo que es un elemento básico que, bueno, los que participan de la Federación Sindical Mundial lo conocieran, y son documentos que sí plantean lo ideológico, también lo político, pero sobre el qué hacer. El programa de lucha que está proponiendo la Federación Sindical Mundial pues tiene que ver con, bueno, la serie de problemáticas que estamos viviendo en México a nivel mundial, el caso de Francia también, que tiene que ver con pensiones dignas, que tiene que ver, por ejemplo, la Federación Sindical Mundial propone jornada laboral de 7 horas, 5 días a la semana, tiene que ver con la cuestión de salud, que se mantengan los sistemas de salud dignos para los trabajadores, que se busque que la juventud pueda ingresar al trabajo y se rompa con el desempleo. La sigue teniendo la propuesta también de organizar a los desempleados y exigir a los gobiernos que tienen que garantizar el empleo, y si no lo pueden garantizar, entonces que les den, bueno, cómo mantenerse, pues, ¿no? Es un poco algunos de los elementos que podría decir, no sé si quiera sumar algunos otros, pero sí mencionar que, como justo se podría decir, este tipo de propuestas de lucha pueden coincidir con otras centrales, con otros sindicatos, pero el elemento de trasfondo que está para la Federación Sindical Mundial es que se tiene que buscar romper con la explotación. Digamos, de alguna forma en sus documentos lo siguen manteniendo, pero la propuesta de qué hacer, pues de la forma muy concreta, pues es algo en lo cual me parece que atraviesa todos los sindicatos, y de hecho creo que sigue siendo lo que es muy útil. Si un trabajador ve la propuesta de lucha de la Federación Sindical Mundial, que se reduzcan las horas de trabajo, que se aumenten salarios, que haya condiciones digamos de seguridad, de higiene, sobre la salud de los trabajadores también tiene documentos específicos, me parece que es un elemento que la hace atractiva y que se comprende, bueno, por qué hay elementos que se pueden sumar, y ya después sería una cosa, por así decirlo, de formación también, ¿no? Es decir, dentro de la tradición de la Federación Sindical Mundial, pues lo han dicho, ¿no? Había escuelas de formación, no era la pura lucha económica, ¿no? Iba un poco más de mano de lo político, pero bueno, no sé si quieres mencionar otros de los elementos de qué hacer. Sí, claro. Es importantísimo lo que menciona el camarada respecto a la cuestión ideológica, ¿no? Algo que usted también mencionó y que permea también la lucha y cómo atraviesa las organizaciones sindicales, ¿no? En este caso, pues, el Pacto de Atenas, pues, maneja una cuestión que, pues, nosotros también manejamos, que es un poco las posturas socialistas, un poco las posturas marxistas como tal, y que empujan, ¿no? A pesar de que nosotros vemos contradicciones respecto a cuestiones que se manejan, como por ejemplo en Ecuador, que nosotros tenemos una visión distinta y que nosotros le atribuimos más que nada a que la central aquí en Latinoamérica está en Cuba y está viviendo Cuba un proceso un poco de contrarrevolución, pues a pesar de eso, pues sigue siendo vigente en cuanto a las cuestiones que plantea el camarada, compañero, respecto a reducir jornada laboral a 7 horas, respecto a cuestiones básicas como por ejemplo la salud en los centros laborales, y que pues yo como trabajador, por ejemplo, podría plantear que son cuestiones esenciales que cualquier cuadro sindical de cualquier organización sindical, llámese STUNAM, llámese SITUAM, etcétera, debiera conocer, ¿no? Y además impulsar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que es necesario y que además se ha ido perdiendo. Son cuestiones que desde la misma constitución de la URSS pues se han venido manejando y que parece ser que se han ido perdiendo más que ganando, pues, ¿no? Hay un tema, perdón, que me parece que sería bueno ir cerrando ese segmento con un tema polémico y que tiene que ver con las posiciones de la Federación Sindical Mundial, y tiene que ver con lo siguiente. Efectivamente, la Federación Sindical Mundial busca que haya una libertad de los trabajadores para afiliarse a tal o cual sindicato. Eso lo digo por lo siguiente: a partir del Tratado de Libre Comercio 2.0 que se está firmando con Estados Unidos y Canadá, está esta propuesta, ¿no? Bueno, que se reitere la libertad sindical. Es una cuestión importante por lo siguiente: la Federación Sindical Mundial también a lo que aspira es a la unidad de los trabajadores, a la unidad de los trabajadores de todo el mundo, pero eso mismo, esa visión de unidad en todo el mundo, se busca en la visión de cada país. Es decir,
que se busque que los trabajadores tengan su fortaleza por la unidad. Y el punto es el siguiente: si hay un proceso en el cual surgen muchos sindicatos, hay la propuesta de que puedan surgir nuevos sindicatos, una pregunta sería, ¿qué tanto ayuda eso a avanzar en cuanto a los procesos sindicales? Si va fragmentando posiblemente el trabajo, que tendría que hacer de unidad sindical, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha mencionado de la CTM fue una propuesta de los comunistas, y aún diciendo hay sindicalistas que no son del todo de visiones tan de lucha, pero el punto es, si los trabajadores están unidos en una central fuerte, grande, tienen mejores condiciones para responder. Pero eso es un poco por lo que se menciona, ¿no? Es decir, una cosa es luchar por la libertad sindical y eso que le permita a otros fundar sindicatos y romper el ya golpeado movimiento sindical en México, y otra cosa es pedir que no haya intervención y que el sindicato sea libre de que no haya una intervención del Estado dentro de su labor política, que me parece que es uno de los elementos importantes. Y para un poco vincular esto de qué hacer, yo diría que en el caso de México, uno de los elementos que requiere, igual propone la Federación Sindical Mundial, es que se pueda volver a fortalecer el movimiento sindical con que los trabajadores sigan reuniéndose, es decir, que se concentre en una central sindical, que se sigan vinculando los sindicatos en vez de fragmentar el movimiento. Me parece que un elemento importante de esto es el caso, por ejemplo, de lo que atendió de alguna forma la FCM en Francia, que en México no tenemos un organismo como la CGT, ¿no? Que sigue de alguna forma todavía aglutinando a gran parte de trabajadores con posiciones de lucha y que pudo hacer frente a las reformas de Macron. Entonces creo que es uno de los elementos que me parece también están vinculados a alguna de las propuestas y de los programas de lucha de la Federación Sindical Mundial, que es vincular a los trabajadores a nivel mundial en cada país para que puedan responder a la ofensiva de los gobiernos y de las empresas. Y dos puntos adicionales, que están dentro de lo que se ha venido planteando. Y en México, en particular, hay una ofensiva en contra de los trabajadores y sus organizaciones, y no se ve color, orientación ideológica. La ofensiva ha sido desde hace varios decenios en contra de todas las organizaciones de los trabajadores. Hasta la misma CTM la ha sufrido. Y esto implica, desde mi punto de vista, que haya una respuesta lo más amplia posible. Y una respuesta ante las agresiones. Me parece que en algún momento, y esa sería la pregunta, la Federación Sindical Mundial, sus impulsores en México, supongo estarían de acuerdo precisamente, se ha planteado, en marchar junto con otros que a lo mejor no tienen la misma visión de largo plazo de lucha por el socialismo, pero que sí tienen los mismos planteamientos de defensa de los trabajadores. Precisamente la semana pasada, el viernes, se realizó una manifestación, una jornada nacional de lucha, en la cual, hasta donde se participó la inmensa mayoría de las fuerzas del sindicalismo democrático. Fue convocada por la Unión Nacional de Trabajadores, la nueva Central de Trabajadores, y participó la CENTE, muchas fuerzas. Bueno, hay puntos en los cuales se está de acuerdo, y me parece que ahí no convendría el ponerse a plantear, nosotros estamos en la Federación Sindical Mundial, yo estoy en la Confederación Sindical Internacional, y por ahí tener diferencias. Me parece que sí habría que buscar estos puntos en los cuales se puede marchar juntos. Uno, y quisiera saber la opinión al respecto. Y la otra, ya hemos comentado desde el inicio que se trata de temas muy amplios. Nos han mencionado documentos, nos han leído fragmentos, pero ojalá entre nuestro auditorio surge el interés de conocer más estos documentos. ¿Dónde se pueden consultar? Si se pueden descargar, hay un contacto al cual acudir, cómo nuestro auditorio que esté interesado en profundizar sobre el tema, y por qué no, cómo participar, lo puede hacer. De acuerdo, sobre el primer aspecto que se menciona, pues estamos totalmente de acuerdo en esta parte que se está diciendo, es decir, los documentos, la visión que tiene la Federación Sindical Mundial guía el trabajo, pero
obviamente el trabajo concreto en la práctica misma, pues la unidad en la práctica yo creo que es uno de los elementos centrales que se debe tener, ¿no? Justo lo que se está diciendo, el punto sería, en vez de seguir fragmentando el movimiento obrero, el movimiento sindical en México, más bien tener una serie de principios que pudieran atravesar a todos los trabajadores, a todos los sindicatos, es decir, independientemente que esté en uno u otro sindicato, el sindicato tenga una u otra posición, que sea una serie de puntos que permitan vincular a todos los trabajadores. Más bien es una cuestión que atraviese horizontalmente, que atraviese pues distintas estructuras sindicales que se unan, ¿no? Justo estamos de acuerdo, pues la fortaleza del movimiento obrero está en su unidad, en la participación colectiva de lucha, independientemente si es alguien de la FCM o no, si está más con la visión de la OIT, es decir, eso consideramos que pues puede tenerse en cuenta, pero no es un elemento que determine el participar o no, cuando hay grandes momentos donde tendríamos que salir como trabajadores a chocar o a manifestarnos. Pienso cosas como el 1 de mayo, ¿por qué no? Independientemente esté en la FCM o no, todos salen a decir contra el outsourcing, o cuando se hace en diciembre la cuestión, la parte salarial, ¿no? Que van a ver cuánto nos aumentan, ¿por qué no salen todos los trabajadores sin importar si eso es de uno del FSM? Salen a decir, bueno, lo que se requiere es tanto, no la parte que nos están dando, es decir, coincidimos en lo que estás diciendo, ¿no? La necesidad de que haya una unidad en la acción, eso pues coincidimos totalmente, ¿no? Sobre la parte que dices de los documentos, repetiría solo, hay 3 documentos principales que valdría la pena que se conozcan. Uno es la plataforma de acción del 2016-2020, 2, el Pacto de Atenas, 3, hay un documento grande que se llama ¿Qué es? ¿Qué busca? Y tiene toda la historia de la Federación Sindical Mundial y el programa de lucha. Y esos 3 documentos se pueden descargar sin mayor problema de la página de la Federación Sindical Mundial. Puedo dar sin problema, ¿no? Entonces, porque son siglas en inglés. Es wftucentral.org. De esa forma pueden encontrarlo, solo de Word. Perfecto. De esa forma pueden acceder a la página, está una sección de documentos y de hecho hay una serie de noticias que están actualizando, ¿no? Por ejemplo, para mencionar algunas, ¿no? de también lo que está haciendo la Federación Sindical Mundial en la actualidad. Recientemente, a inicios de mes, también la Federación Sindical Mundial participó y estuvo apoyando la huelga general que hubo en la India, ¿no? Que igual tuvo que ver con una propuesta política. En el caso de Palestina, que es otro un tema político, igual estuvo apoyando el surgimiento de la Federación Nacional de Trabajadores Palestinos. Ha estado también, apoyando a compañeros en Grecia en protestas contra grupos fascistas y demás, pero en general hay una cuestión activa de vida, ¿no? Entonces la página, la respuesta que pedías, ¿era un tercer punto o era...? Pues eso, pues ya producción nos empezó a chicotear, y entonces estamos en nuestro último minuto, que como decíamos, a veces es un poquito más largo. Esperemos. 30 segundos para un mensaje final, cada quien. Para empezar, invitamos a que conozcan las plataformas de lucha de la Federación Sindical Mundial, las actividades que se están desarrollando y sobre todo si hay un interés de sumarse a los trabajos de la Federación Sindical Mundial. En la actualidad, compañero que es parte del proyecto de refundación de la CESUM, pues que pudiera dar su contacto para que pudieran acercarse, ¿no? Escribir y hacerles llegar si quieren documentos, algún otro material. Pues yo creo que esa parte sería para cerrar, ¿no? La invitación a esta propuesta de lucha. Vale, sí, pues les paso el contacto, el correo es all.ike-medio-ike@hotmail.com. Sí, nosotros estamos impulsando en la región lo que vendría siendo la CESUM, una central sindical, que es obviamente un trabajo amplio y que pues los invitamos a participar y a que se sumen y además pues a que levanten la voz, ¿no? Que no necesariamente sabemos pues que no necesariamente mediante la vía sindical meramente se puede luchar, como menciona el compañero, también se puede hacer vía política, vía legal, etcétera, pero sin embargo hay que hacer algo, pues, porque como menciona el compañero también, pues la ofensiva en contra de los derechos laborales, en contra de conquistas laborales, pues sigue, ¿no? Y hay que defender los derechos y hay que ganar otros tantos, ¿no? Bien, pues quisiéramos comprometerlos a que en cuanto se tenga precisa la información de la reunión que hicieron hace poco en Panamá, la hagan llegar. Seguramente a través de Cananea TV se podrá difundir algo
para que los trabajadores mexicanos sepan qué se está planteando en otras partes. Licenciado. Pues nada más que contra la premisa de que el mejor sindicato es el que no existe, de los capitalistas y de algunos que se suman a esto, yo creo que la premisa que debemos tener es que todos los sindicalistas y todos los trabajadores debemos estar unidos si es que queremos tener una forma de vida mejor. Hasta la vista.